Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 131, Plan de Desarrollo Planetario. Después de las festividades, Idan regresó a la oficina del gobernador en la residencia de la Aguja, perdido en profundos pensamientos. Estaba reflexionando sobre el futuro de Urt. Ahora que las amenazas internas sobre Urt habían sido erradicadas, y no había señales de enemigos externos por el momento, era el momento perfecto para centrarse en el desarrollo. Para una galaxia plagada de senos y herejes, Urt seguía siendo demasiado vulnerable. Un solo percance podría significar su perdición. Idan también tuvo que considerar la posibilidad de que surgieran enemigos desde el interior del propio imperio. Las guerras civiles eran, después de todo, una tradición consagrada dentro del imperio. Gobernador, ¿tiene alguna orden para mí? Vallib, el leal alto mayordomo, entró en silencio y respetuosamente. Después de recibir la bendición del emperador, sus capacidades físicas y mentales habían mejorado significativamente, lo que le permitía manejar los asuntos de estado con facilidad. Ahora parecía enérgico y no mostraba signos de envejecimiento. Podría trabajar incansablemente a través de emergencias, y probablemente podría administrar varios planetas más si fuera necesario. Makad, Tos, Vallib. Idan casi dejó escapar sus pensamientos internos, pero rápidamente se recompuso para ir al grano. Le entregó a Vallib un documento titulado Plan de Desarrollo del Planeta Urt y le dijo: este es el plan de desarrollo para el futuro del planeta. Impleméntalo en consecuencia. Por supuesto, esto es solo un borrador preliminar. Tendrás que refinarlo. Si algo no parece estar claro, manéjalo como mejor te parezca. Como gobernante, Eden solo necesitaba establecer la dirección general. La intrincada ejecución quedaría en manos de sus subordinados. Se limitó a esperar los resultados. El plan de desarrollo abarcó tres aspectos principales: el militar, el bienestar civil y el avance tecnológico. Desarrollo militar. Los planes militares incluían el establecimiento de una flota espacial, la creación de marines espaciales y el desarrollo de la Guardia Imperial. Bienestar civil. Los planes de bienestar civil incluían el establecimiento de un sistema de niveles ciudadanos, la construcción de granjas a gran escala, la implementación de diversas medidas sociales y la purificación del medio ambiente de Urt. Avance tecnológico. Los planes tecnológicos se centraron en la fundación de institutos de investigación dentro del Adeptus Mechanicus para apoyar las iniciativas anteriores. Vallib y los departamentos pertinentes se encargaron de coordinar y planificar estos aspectos. Sin embargo, componentes críticos, como la construcción de una flota espacial, requerían la participación directa de Idan. Actualmente, Urt carecía de los recursos y capacidades para construir acorazados a gran escala. Su enfoque inmediato sería establecer academias espaciales para entrenar al personal que algún día podría tripular estas naves. También necesitaban desarrollar tecnologías de mantenimiento para la flota. Este esfuerzo requirió un vasto sistema de personal calificado y experiencia técnica. Afortunadamente, con Koulimos manejando los aspectos tecnológicos, esto no fue un gran obstáculo. En cuanto a las naves en sí, Idan tendría que mover algunos hilos en la disformidad para asegurar algunas. Los planes eran a largo plazo e implicaban tareas complejas. Sin la ayuda de Vallib, Idan podría haber sido enterrado vivo bajo el papeleo administrativo. Una de las mayores ventajas de Idan era su reserva de talento de alto calibre. Con las bendiciones del emperador, podía nutrir y fortalecer a individuos prometedores, acelerando su crecimiento. Otra ventaja era la autoridad absoluta de Idan sobre Urt. Su palabra era ley. Con la red psíquica mejorando la comunicación y la coordinación, la mayoría de las tareas se ejecutaron sin problemas y sin disputas. Esto era diferente al resto del imperio, donde los intereses entrelazados conducían a un conflicto constante. Las instituciones imperiales a menudo operaban de forma independiente y competían ferozmente,
incluso dentro de sus propias filas. Para hacer cualquier cosa, había que tener en cuenta las reacciones de la eclesiarquía, el Adeptus Arbites, la Inquisición y el Adeptus Mechanicus. Los pasos en falso podrían llevar a la censura, o algo peor. Idan, sin embargo, no estaba atado a tales preocupaciones. Era un soberano indiscutible. Las órdenes se cumplieron con prontitud sin resistencia burocrática. Incluso si el imperio tratara de juzgarlo, sus flotas tardarían décadas, si no siglos, en llegar a este sector, si es que conseguían localizar Urt. Entonces, ¿por qué preocuparse? Era mejor concentrarse en prevenir una infestación de orcos que preocuparse por una hipotética represalia. Mientras no dañara los intereses fundamentales de la humanidad, el imperio probablemente pasaría por alto sus acciones. La esencia disforme del Edén le prohibía inherentemente poner en peligro a la humanidad. De hecho, podría convertirse en el mayor campeón de la humanidad después del mismísimo emperador, un santo cuyo ejército sería recibido con los brazos abiertos dondequiera que marcharan. Pronto, Idan delegó el plan de desarrollo a Bayib, instándolo a coordinarse con todos los departamentos para una rápida ejecución. Después de recibir el documento, Bayib planteó otro asunto. Gobernador, ahora que la guerra ha terminado, ¿qué debemos hacer con esos genestealers? Mantenerlos en las ciudades colmena consume una cantidad significativa de recursos y crea una percepción negativa. Idan se acarició la barbilla, contemplando el asunto. Bayib no se equivocó. Bajo la implacable purga de las fuerzas genestealer, las ciudades colmena de Urt ahora estaban desprovistas de amenazas, sin ni siquiera una criatura mutada a la vista. Mantener a los genestealers cerca era realmente problemático. Actualmente, Idan comandaba casi 2 millones de genestealers fuertemente blindados, 3 millones de genestealers de primera generación y decenas de millones de otros tipos. La alimentación de esta fuerza masiva supuso una presión considerable sobre los recursos del sector del capital. El uso de preciosos suministros de alimentos para mantener a los senos rayaba en la herejía. Sin embargo, deshacerse de una fuerza tan poderosa parecía un desperdicio. Capítulo 132, Purificación ambiental inicial del planeta. ¿Cómo se debe tratar a los genestealers? De repente, Idan tuvo una idea. Marquemos a todos los genestealers con el símbolo de Aquila y liberémoslos en la naturaleza. En la actualidad, los principales asentamientos de la humanidad en Urt se limitaban a las ciudades colmena y sus regiones cercanas. Sin embargo, esto no significaba que no hubiera humanos viviendo más allá de estas áreas. Fuera de las ciudades colmena, probablemente había pequeños pueblos y tribus que habían logrado sobrevivir. Dada la resistencia de la humanidad en el universo de Warhammer 40K, aquellos que no habían perecido probablemente se adaptaron al entorno contaminado y sobrevivieron. Después de todo, si los humanos podían sobrevivir en las colmenas, no había razón para que no pudieran sobrevivir en la naturaleza. Liberar a los genestealers en la naturaleza podría servir para limpiar el medio ambiente al cazar criaturas mutantes y abominaciones. Esto mejoraría las condiciones de vida de los pueblos y tribus en el desierto, permitiendo que más personas sobrevivieran. Además, los esfuerzos de purga de los genestealers allanarían el camino para la futura descontaminación y recuperación de tierras. Siguiendo las órdenes de Idan, el Adeptus Mechanicus equipó a todos los genestealers con insignias de Aquila e instaló emisores de voz en ellos. Cuando estos genestealers se acercaban a los humanos, los emisores reproducían anuncios para reducir el miedo público. Además, cuando los genestealers localizaban asentamientos humanos, marcaban las ubicaciones e informaban al respecto. Esto permitió al sector de la capital enviar equipos de ayuda para proporcionar alimentos, herramientas y semillas, al tiempo que ponía los asentamientos bajo gobernanza. Este enfoque fue mutuamente beneficioso, ya que redujo los costos de mantenimiento de genestealer, mejoró el medio ambiente del planeta y protegió a la humanidad. Pronto, los genestealers fueron equipados con las insignias de Aquila y los dispositivos mecánicos necesarios. Para garantizar la seguridad, Idan usó la red colmena para establecer reglas para los genestealers. No dañe a ningún ser humano normal. Siempre priorice la seguridad humana y brinde asistencia siempre que sea posible. Evite consumir alimentos humanos o flora y fauna raras críticas para la supervivencia humana. Los depredadores peligrosos que amenazan la vida humana podrían ser cazados con moderación. Mantener un límite de población de no más de 20 millones. Con todo listo, Idan dio el visto bueno para el lanzamiento masivo de los genestealers.
Las puertas de las ciudades colmena se abrieron, y millones de genestealers se adentraron en el desierto, dispersándose rápidamente. Impacto en las afueras de la ciudad colmena. Los primeros en beneficiarse de esta iniciativa fueron los residentes de las afueras de la ciudad colmena, que durante mucho tiempo habían estado plagados de ataques mutantes. Una vez que las fuerzas genestealer barrieron las áreas circundantes, tales ataques cesaron por completo. Al principio, los residentes estaban aterrorizados por estas criaturas alienígenas. Sin embargo, al darse cuenta de que los genestealers no querían hacer daño, rápidamente se sintieron tranquilos. Para su deleite, los funcionarios de las ciudades colmena pronto entregaron herramientas agrícolas, semillas y suministros de alimentos, citando la iniciativa Calor para la gente del gobernador para ayudar a los empobrecidos. Antes de irse, los funcionarios incluso erigieron una estatua del gobernador, que los residentes consagraron con reverencia. La tribu Rabari. En lo profundo de las montañas orientales, la tribu Rabari bullía de actividad. La joven Lana llevaba una cesta de comida cuidadosamente preparada mientras saltaba hacia los campos, acompañada por los adultos. De vez en cuando, echaba un vistazo a las deliciosas ofrendas de su cesta y tragaba saliva. Estos manjares habían sido cuidadosamente guardados por la tribu y generalmente se reservaban para ceremonias sagradas. Pero Lana resistió la tentación. La comida no era para ella, era para la bestia divina. Medio mes atrás, la bestia divina había descendido sobre su tribu. Era alto, fuerte y temible, con garras y dientes afilados, envueltos en un ominoso humo negro. Al principio, la tribu temió que fuera otro monstruo. Pero durante un ataque mutante, la bestia divina salvó a Lana y ahuyentó a los atacantes. A partir de entonces, la bestia divina comenzó a proteger a la tribu, eliminando a los monstruos que los habían aterrorizado durante años. El chamán de la tribu declaró que era un mensajero divino enviado por los cielos, y se decía que los extraños sonidos que emitía eran bendiciones celestiales. Lana y sus compañeros de tribu pronto llegaron al campo. Emocionada, exclamó: «Bestia divina, te hemos traído muchas golosinas sabrosas». Un enorme genestealer de armadura pesada de primera generación estaba en el campo, arando diligentemente la tierra rocosa. Su fuerza por sí sola superaba el trabajo combinado de toda la tribu. Esta bestia divina era uno de los genestealers que Idan había liberado en la naturaleza. Después de decidir liberar a los genestealers, Idan había buscado el consejo de los entusiastas de la tecnología en los foros de Mechanicus. Entre los memes y las publicaciones sin sentido, encontró una sugerencia práctica para modificar los genestealers en unidades agrícolas de servicio pesado. Estas modificaciones les permitieron no solo eliminar criaturas mutantes, sino también ayudar a recuperar tierras de cultivo para asentamientos humanos. En agradecimiento, Idan recompensó al creador de la sugerencia con un status premium y una gran cantidad de créditos de engranaje, la moneda interna del Adeptus Mechanicus. Al escuchar la llamada de Lana, el genestealer detuvo su trabajo y escaneó los alrededores en busca de posibles amenazas para los humanos. La tribu se acercó cautelosamente, y el chamán los dirigió en una danza ceremonial para honrar a la bestia divina. El genestealer se quedó quieto, temeroso de dañar a los humanos. Después de la danza, el chamán presentaba reverentemente las ofrendas. Lana dio un paso adelante con su canasta, sus ojos se llenaron de anticipación. «Esto es para ti, bestia divina. Por favor, disfrútalo». El genestealer, que poseía una inteligencia básica, comprendió sus intenciones. Sacudió la cabeza y empujó suavemente la cesta hacia atrás, rechazando la comida. «¿No te gusta?», preguntó Lana, confundida. El genestealer señaló la canasta, luego a Lana, indicándole que la retirara. Luego reanudó su trabajo, arando otra sección del campo. El chamán interpretó el gesto, tranquilizando a Lana. «Está bien. La bestia divina ha aceptado nuestra gratitud. Tal vez no coma alimentos terrenales». Poco después, la tribu recibió la visita de enviados celestiales, el equipo de calidez para el pueblo de Idan. El equipo registró sus rostros e información de identidad en el sistema, poniendo oficialmente a la tribu bajo gobierno. A pesar de la barrera del idioma, los enviados completaron sus tareas, dejaron a la tribu con herramientas y semillas, y partieron. Lana, incapaz de entender sus palabras, miró con reverencia la estatua sagrada que dejaron atrás.
Los seres celestiales son tan amables, pensó. A lo largo de Urt, los Genestealers purgaron a innumerables criaturas mutantes y abominaciones, iniciando la purificación ambiental del planeta. Al mismo tiempo, Idan lanzó un censo a gran escala utilizando el sistema de reconocimiento de identidad recientemente desarrollado por Cole, registrando a cada ciudadano en la red psíquica. Capítulo 133, el sistema de clasificación de los ciudadanos. El proyecto de registro de identidad First Earth Planet Census fue de suma importancia, ya que sentó las bases para una serie de planes a seguir. Este censo proporcionó datos demográficos detallados, incluido el tamaño de la población, la distribución por edades, la proporción de género y las habilidades que poseía la gente. Esos datos de referencia son cruciales para comprender el estado de la población del planeta y formular políticas y planes. Además, con la información de cada individuo integrada en la red psíquica, la gobernanza y el seguimiento se volvieron más eficientes. Una vez finalizado el censo, casi todos los datos humanos de Urt se registraron en la red. Por primera vez, Idan obtuvo una comprensión precisa de la población restante del planeta. La población total era de aproximadamente 1.500 millones, una cifra sombría, solo el 6% de su punto máximo. Se habían perdido demasiadas vidas en los catastróficos acontecimientos. Sin embargo, con un entorno seguro y abundantes suministros de alimentos, la población podría recuperarse rápidamente. La prioridad ahora era revitalizar a la población. Sistema de clasificación ciudadana. Con la integración de los datos de población en la red psíquica, Idan emitió un nuevo decreto, el establecimiento de un sistema de clasificación ciudadana dentro de la red. Este sistema abarcaba a todos los ciudadanos, asignándoles diferentes rangos correspondientes a diferentes niveles de asignación de recursos y derechos. Simbolizaba tanto la capacidad como el estatus. El sistema de clasificación era algo similar a las clasificaciones de diezmos del imperio, dividiendo a los ciudadanos de Urt en 5 niveles principales. Cada nivel se subdividió en rangos superior, medio e inferior, creando 16 niveles en total, incluida la categoría de ciudadano común. Los criminales, senos, traidores y esclavos estaban excluidos del sistema y prácticamente no disfrutaban de ningún derecho. En cuanto a Eden y sus descendientes, estaban fuera del sistema de clasificación, ejerciendo la autoridad suprema y el acceso ilimitado a los recursos. Avance de rango. El sistema incluía un mecanismo de promoción, que otorgaba puntos de crédito en función de la habilidad, las contribuciones y la lealtad. Acumular suficientes puntos permitía a un ciudadano ascender a un rango superior. Por ejemplo, los ciudadanos comunes, el rango más bajo, no recibían privilegios especiales y solo se les otorgaban derechos humanos básicos. Necesitaban trabajar diligentemente para evitar morir de hambre. Un ciudadano común ganaba 10 puntos de crédito diarios a través del trabajo. Sin contribuciones excepcionales, podrían alcanzar el 5º nivel, rango inferior después de trabajar hasta la edad de 80 años. En este rango, los ciudadanos obtuvieron acceso a mejores alimentos y recursos educativos. A su muerte, podían pasar una 10ª parte de sus puntos de crédito a un heredero designado, y los rangos más altos aumentaban la proporción de herencia. Este sistema proporcionó un camino para que incluso los ciudadanos menos calificados mejoraran su estatus a través del trabajo duro y las contribuciones, ofreciendo esperanza para ellos y sus descendientes. Clasificaciones iniciales. Cuando se implementó el sistema, muchos recibieron sus clasificaciones iniciales. Aproximadamente el 0,1% de la población tenía rangos, la mayoría de los cuales eran ciudadanos de 5º nivel, rango inferior. 5º nivel, compuesto principalmente por expertos técnicos, administradores de base, soldados de defensa condecorados y descendientes de héroes caídos. 4º nivel, incluye funcionarios judiciales y oficiales de las fuerzas de defensa. 3er nivel y superior, reservado para miembros institucionales clave, representantes de los trabajadores y personas con contribuciones significativas. 1er y 2º nivel, ocupado por los miembros principales del reino, como Bayib, Cole, Mos y Deville, a quienes se les otorgaron varios niveles dentro del 1er nivel. Los rangos más altos otorgaban mayor autoridad, privilegios y acceso a los recursos. Los ciudadanos de 3er nivel y superiores podían participar en asuntos y reuniones críticas, y en circunstancias especiales, incluso asegurar una audiencia con el propio Idan.
Los rangos no eran fijos y podían cambiar en cualquier momento en función del rendimiento. Los logros excepcionales, como las hazañas en el campo de batalla o las innovaciones revolucionarias, podían dar lugar a ascensos inmediatos. La red psíquica supervisaba todo el proceso, calculando y asignando rangos sin interferencias manuales. Si bien Idan conservó la autoridad para intervenir, se abstuvo de hacerlo. El sistema de clasificación ciudadana proporcionó un camino justo y transparente para el progreso. Por ejemplo, los trabajadores podrían ver cómo se acumulaban sus 10 puntos de crédito diarios, mientras que el personal técnico podía ver cómo aumentaban sus puntos después de inventos exitosos. Al cuantificar las contribuciones, el sistema motivó a los ciudadanos, dando nueva vida a URT. En la tercera planta de fabricación de la colmena superior, Arila, luciendo con orgullo su insignia de tercer nivel, rango inferior, se apresuró a entrar en el taller. Como una de las primeras representantes de los trabajadores, se había ganado su rango a través de sus contribuciones. A su llegada, se registró de inmediato en la estación de perforación mecánica. «Uf, estuvo cerca», murmuró ella, aliviada de haber evitado llegar tarde. La mayoría de los lugares de trabajo utilizaban ahora sistemas de perforación para registrar las horas de trabajo. Llegar tarde resultaba en deducciones de puntos de crédito, que ningún trabajador quería arriesgar. Como supervisor del taller, Arila gestionó más de una docena de líneas de producción. A pesar de que le ofrecieron el puesto de subdirectora de la fábrica, ella lo rechazó, prefiriendo quedarse en el taller. Rápidamente comenzó a demostrar a su equipo el flujo de trabajo de un nuevo producto. Los trabajadores estaban más motivados que nunca, ya que el desempeño ejemplar les valió puntos de crédito adicionales. Los mejores trabajadores podrían incluso convertirse en representantes, con nuevos puestos añadidos cada 5 años en función de los datos del sector. Este sistema basado en el mérito garantizaba que todos tuvieran la oportunidad de ascender, independientemente de su campo. Cuando Arila terminó su turno, un joven llamado Paddy, supervisor de departamento e hijo menor del jefe de la fábrica, se acercó a ella. Paddy, un ciudadano de 5º nivel, rango inferior, había estado cortejando sutilmente a Arila, a pesar de su disparidad de rango. Muchos sugirieron que Arila debería aceptar a un pretendiente de su rango, según lo recomendado por la Asociación Promotora de la Nueva Vida a través de la red psíquica. Sin embargo, ella prefería a Paddy. Antes de que pudieran irse, apareció una figura premonitoria, un severo inquisidor con servoarmadura, flanqueado por asistentes, armado con un volter. «Paddy, ¿podría haber herejes en nuestra fábrica?», preguntó Arila nerviosa. El inquisidor y su equipo marcharon junto a ellos, dirigiéndose a una gran instalación de almacenamiento de desechos. Momentos después, estallaron los disparos. Cuando el inquisidor salió, manchado de sangre pero sereno, los tranquilizó. «No hay necesidad de preocuparse. Solo un mutante escondido en el almacén. Se ha solucionado. Disfruta de tu noche». URT estaba protegida por sus soles en miniatura, minimizando la corrupción a gran escala. Sin embargo, la corrupción en pequeña escala sigue ocurriendo y requiere vigilancia. La Inquisición tenía bandejas de entrada de redes psíquicas para los informes de los ciudadanos, lo que garantizaba investigaciones rápidas. Con la amenaza neutralizada, Arila y Paddy reanudaron su cita tranquila y modesta. Esa noche, Idan estaba de pie en el balcón de la aguja, contemplando la tenue luna roja y el resplandeciente puerto espacial más allá. Capítulo 134, el puerto espacial. Distrito de la Colmena Superior. El puerto espacial de Starspire, ubicado cerca de la residencia de la aguja, servía como un centro vital que conectaba el distrito del reino con el resto de URT. El puerto espacial constaba de 2 secciones principales. Los astilleros orbitales. Ubicadas en el espacio, estas enormes instalaciones proporcionaban servicios de reparación y reabastecimiento para naves espaciales. Eran capaces de albergar embarcaciones colosales de hasta 7 a 8 kilómetros de eslora. El ascensor espacial. Este ascensor, una estructura que se extiende desde la superficie del planeta hasta los astilleros de arriba, podría transportar enormes transportadores de minerales y pequeñas naves espaciales a la órbita. También era una infraestructura crítica para pagar el diezmo del imperio. Anteriormente, el puerto espacial había sido fundamental en la entrega de grandes cantidades de minerales y población al imperio.
Cuando Idan llegó al puerto espacial Starspire, los tecnosacerdotes y trabajadores del Adeptus Mechanicus ya estaban trabajando duro. La plaza del puerto espacial estaba llena de enormes restos metálicos, con piezas de decenas o incluso cientos de metros de largo esparcidas por todas partes, dejando el suelo destrozado y lleno de cráteres. Estos escombros incluían restos de naves espaciales y el propio ascensor espacial. Años atrás, después de asesinar al gobernador anterior, un inquisidor despiadado había huido a bordo de su barco. Sin embargo, la nave fue destrozada por una tormenta disforme a su salida, lloviendo escombros y cuerpos sobre el puerto espacial, destruyendo partes del ascensor espacial. Idan alzó la vista hacia los restos del ascensor espacial. La enorme estructura fue cortada en el aire, con su segmento superior balanceándose ominosamente con el viento, como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. La reparación del ascensor era una prioridad. Un colapso completo causaría daños catastróficos. Los grandes vehículos de transporte entregaban constantemente materiales de reparación mientras transportaban los escombros recuperables, que se reciclarían para su uso posterior. Cole llegó tarde a la moda, flotando en una plataforma antigravedad, con ojeras bajo los ojos. «Ah, gobernador, ¿está usted inspeccionando las reparaciones tan temprano?», saludó con fingido entusiasmo. Idan le dirigió una mirada penetrante. «¿Está listo el plan de reparación?». «Por supuesto, he estado trabajando incansablemente en ello», replicó Cole, intentando sonar serio. «Pasé toda la noche en vela para finalizar el plano de reparación. Solo unos pocos ajustes, y está listo para comenzar». Cole dirigió varios servocráneos para escanear las secciones dañadas del ascensor espacial, recopilando datos críticos. Sus ojos mecánicos parpadeaban mientras procesaba la información, mientras que sus muchos brazos cibernéticos introducían rápidamente códigos en una pizarra de datos. «De vez en cuando», gritaba. «Lilith, te he enviado 500 créditos de engranajes, procesa estos datos por mí, lo harás. Tu padre está en una necesidad urgente». Gracias a la red psíquica, la comunidad experta en tecnología de Mechanicus pudo colaborar en el procesamiento de datos y la resolución de problemas. Para problemas complejos, incluso podían solicitar ayuda a Lilith, el espíritu máquina de la red. Sin embargo, esa ayuda requería pagos de créditos de engranajes, que no eran fáciles de conseguir. «Hazlo rápido, debemos terminar las reparaciones para fin de mes», preguntó Idan, observando con un suspiro los frenéticos esfuerzos de Cole. Sabía que probablemente Cole estaba improvisando en el acto. Anoche, Cole había publicado más de 20 hilos en los foros de Mechanicus e incluso se involucró en una discusión binaria con Moss, generando miles de comentarios. Si la reparación se lleva a cabo según lo planeado, el ascensor estaría operativo a finales de mes. Sin embargo, los astilleros orbitales seguían siendo una preocupación importante. Los astilleros albergaban a más de 500.000 personas responsables del mantenimiento, reabastecimiento y operaciones de las naves estelares. Cuando se desató la tormenta disforme, la energía caótica corrompió a muchos de los trabajadores. Solo unos pocos miles lograron escapar de regreso al distrito del reino a bordo de botes salvavidas. Es probable que los propios astilleros se hubieran convertido en un paisaje infernal, con supervivientes atrapados junto a horribles abominaciones del caos. Los intentos de comunicación de Idan con los astilleros solo habían producido rugidos y gritos guturales. Una vez, una voz humana desesperada suplicó: «Ayúdennos». Antes de que la transmisión se interrumpiera abruptamente por monstruosos gruñidos y lamentos humanos. A pesar de la sombría situación, este fragmento de contacto confirmó que todavía había supervivientes. Idan resolvió rescatarlos lo antes posible. Al salir del puerto espacial, Idan visitó el recién establecido Instituto de Ciencias Ambientales de Moss, dedicado a la gestión de la contaminación y la restauración ecológica. Su objetivo principal fue decodificar los purificadores de agua y los módulos de recuperación de tierras que quedaban en las granjas de Greenwave y adaptarlos para su uso a escala planetaria. Idan también inspeccionó varios otros institutos de investigación en construcción y se reunió con 5 sacerdotes técnicos del Adeptus Mechanicus recién nombrados especializados en ciencias ambientales, construcción naval, biología e ingeniería genética. Después de verificar sus capacidades, Eden les otorgó bendiciones, mejorando significativamente sus facultades físicas y mentales. Estos sacerdotes ahora liderarían equipos de investigación independientes para acelerar el progreso.
Entre los proyectos, Idan dio prioridad a la construcción naval y la ingeniería genética, ya que eran fundamentales para formar una flota naval y capítulos de marines espaciales. Una semana después, el ascensor espacial fue reparado. A medida que se abrían las puertas, oleadas de Genestealers fuertemente blindados entraron en las cabinas de transporte. Para esta misión, Idan llamó a 50.000 de los Genestealers más poderosos de primera generación, incorporando los esquemas del astillero en sus mentes colmena para una ejecución precisa. Su tarea consistía en asegurar las posiciones clave del astillero, garantizando la entrada segura de las fuerzas principales. Idan se unió a Cole y a 1 millar de tecnosacerdotes del Mechanicus a bordo de la cabina de transporte. A medida que la maquinaria se acoplaba, la cabina se sacudió violentamente, acercándose a la órbita. ¿Es segura esta cosa?, preguntó Idan mientras las luces de advertencia parpadeaban y la cabina temblaba alarmantemente. Cole se encogió de hombros con indiferencia. Me diste una semana para reparar algo que necesitaba un mes. Esto es lo mejor que obtendrás. Confía en mi artesanía, es impecable. Justo mientras hablaba, se oyó un fuerte ruido metálico cuando un cerrojo se soltó y estrelló. Maldita sea. Cole se zambulló para recuperar el cerrojo, lo volvió a atornillar apresuradamente y lo clavó en su lugar antes de darle a Idan un pulgar hacia arriba tranquilizador. Idan suspiró, reclinándose en su asiento para descansar. Si todo salía según lo planeado, pronto pasaría un periodo prolongado en los astilleros orbitales. Capítulo 135, la ciudad espacial. Vacío sin límites. El puerto espacial Starspire flotaba silenciosamente en el vacío del espacio. Si bien la estructura y la escala específicas de cada puerto espacial variaron, la mayoría se construyeron como sistemas de anillos concéntricos. El núcleo albergaba maquinaria crítica y centros administrativos, mientras que las capas exteriores eran extensos y bulliciosos astilleros superpuestos unos sobre otros. Decenas o cientos de miles de personas vivían dentro de estas enormes instalaciones, muchas de las cuales nunca habían puesto un pie en un planeta en toda su vida. En esencia, el puerto espacial no era solo un muelle para naves espaciales, sino una ciudad autónoma en el espacio. Durante la época dorada de Urt, el puerto espacial Starspire fue un vibrante centro comercial. Naves espaciales de todo tipo entraban y salían, transportando mercancías y viajeros. En aquel entonces, Starspire era el único puerto espacial en el sector, por lo que era indispensable. Ofrecía no solo servicios de mantenimiento y reabastecimiento, sino también una miríada de instalaciones de entretenimiento para los cansados viajeros espaciales. Los miembros de la tripulación, después de meses a bordo de sus barcos, podían disfrutar de todo lo que el puerto tenía para ofrecer: casinos, fumaderos y establecimientos de menor reputación. Las calles bullían de actividad bajo el resplandor amarillo de las lámparas de vapor, con canales de transporte que atravesaban las laberínticas calles, navegadas por barcos de vapor y vagones. Marineros rudimentarios que hablaban una cacofonía de idiomas pululaban por el distrito de entretenimiento, con los bolsillos rebosantes de dinero para quemar. Bebían, jugaban y participaban en placeres fugaces, a menudo terminando su libertinaje con violencia, lo que provocaba la ira de los ejecutores del puerto. Después de despilfarrar sus ganancias, los marineros regresaron a sus barcos, con los bolsillos vacíos pero con el ánimo levantado, listos para llevar su carga a través de la galaxia. Ha sido una época realmente magnífica, murmuró Idan mientras estudiaba los datos históricos de su pizarra. Era una época de expansión y prosperidad humanas, una época de esperanza. Ahora, la galaxia era un infierno, definido por la guerra, el sufrimiento y la devastación bajo los implacables asaltos de herejes y senos. El declive de Starspire comenzó cuando se construyó un puerto más grande en Martilla, el planeta central del sector. Las rutas comerciales cambiaron y Starspire perdió su estatus como centro principal. Urt también entró en decadencia, dedicándose a la minería para sostener su economía, lo que llevó a una grave degradación ambiental. Luego vino la guerra. El conflicto estalló entre los planetas del sector, extendiéndose como un incendio forestal. Las naves espaciales chocaban en el espacio, sus cañones rugían. Los vencedores arrasaron planetas enemigos, arrasando ciudades y civilizaciones. Cuando el polvo se asentó, el sector Goliath era un páramo estéril. Urt sufrió mucho, incluso su luna quedó marcada por el bombardeo orbital, dejando un halo de escombros a su alrededor.
En medio de la devastación, Starspire sobrevivió, aunque muy dañado. Con el tiempo, el planeta experimentó un breve resurgimiento bajo la dinastía Gange, y Starspire fue reparado, una vez más brillando entre las estrellas. Pero entonces llegó el Imperio. Una flota colosal oscurecía los cielos sobre Aguja Estelar y Urt. Las cápsulas de desembarco cayeron como meteoros, degollando a los marines espaciales con armadura carmesí. El rey loco de ojos rojos de la dinastía Gange fue reducido a pulpa por los Astartes, y el planeta cayó bajo control imperial. La familia Grant de Idan, leal al imperio, fue designada como la dinastía gobernante del planeta, un reinado que duró hasta ahora. Años de diezmos opresivos y ruina ambiental habían dejado a Urt como una sombra de lo que fue. La Gran Grieta agravó el sufrimiento, desatando tormentas disformes, caos e invasiones en los que casi destruyeron el planeta. Sin embargo, Urt había encontrado a su salvador en Idan Grant, quien restauró la estabilidad y comenzó su rejuvenecimiento. Idan contempló el vacío salpicado de estrellas, donde a lo lejos se alzaba Spira Estelar, un coloso silencioso e inactivo. Durante 5 años, el puerto espacial no había recibido reabastecimiento. Muchas secciones estaban a oscuras, sus reservas de energía estaban agotadas desde hacía mucho tiempo. Zarpazo. La cápsula de transporte se sacudió antes de detenerse. Idan se guardó en el bolsillo su pizarra de datos y se acercó a la escotilla. Pronto, Starspire sería completamente restaurado como un centro de suministros navales y un brillante centro comercial, convirtiéndose una vez más en un faro entre las estrellas. Pero cuando Idan desembarcó en el suelo de acero del puerto, su optimismo se encontró con la sombría realidad. La zona de atraque estaba sembrada de manchas de sangre y cadáveres. Los restos humanos yacían esparcidos por el extenso suelo, restos de una lucha desesperada por la supervivencia. Cuando ocurrió el desastre, muchos buscaron refugio aquí, con la esperanza de escapar a la superficie, solo para ser atrapados y masacrados por las monstruosidades del caos. Entre los restos humanos había cadáveres frescos de bestias del caos, destrozados por los Genestealers fuertemente blindados. A lo lejos, los sonidos de un feroz combate resonaban mientras los Genestealers y los soldados de las fuerzas de defensa luchaban por asegurar ubicaciones clave. Gobernador Carter, al frente de un escuadrón de guardaespaldas, se acercó a Idan. Su misión era protegerlo. «Llévame al centro de comunicaciones», ordenó Eden. El centro de comunicaciones había sido utilizado previamente por un superviviente para enviar una señal de socorro a la superficie. Todavía podría haber pistas sobre su paradero, y asegurar la instalación permitiría a Idan transmitir mensajes a los supervivientes restantes. Rescatar a los supervivientes era primordial, ya que poseían un conocimiento irreemplazable de las operaciones de Starspire y experiencia en el mantenimiento de barcos. Su pérdida haría retroceder los esfuerzos por décadas. Guiados por Carter, Idan y sus guardias lucharon a través de las fuerzas del caos, llegando finalmente al centro de comunicaciones. Las instalaciones eran mucho más grandes y complejas de lo esperado, una enorme sala llena de maquinaria delicada. «Ayúdanos». El grito desesperado de una mujer resonó al entrar. «Sálvalos», ordenó Eden, abriendo de una patada la puerta a la fuente de la voz. Un zarcillo negro salió disparado de la oscuridad, apuntando a su cabeza. Idan se movió más rápido, agarrando el zarcillo y tirando de la criatura hacia la luz. La bestia del caos se estrelló contra el suelo de la sala, una grotesca amalgama de formas humanas, con el cuerpo erizado de zarcillos afilados. «Ayúdanos». La súplica llegó de nuevo, esta vez de una cabeza femenina marchita fusionada con el cuerpo de la criatura. Capítulo 136, Los supervivientes y las deliciosas latas de ganado hormiguero. «Ayúdanos». «Ayuda». «Nosotros». La voz de la criatura del caos se volvió ronca y horrible mientras agitaba sus tentáculos salvajemente, intentando otro ataque. Sin embargo, los tentáculos no golpeaban nada más que el aire. No dispuesto a aceptar la derrota, el monstruo se abalanzó directamente sobre Eden. Lo que lo recibió, sin embargo, fue un puño de hierro dorado. «Maldita criatura del caos». Idan aplastó al monstruo del caos contra el suelo con un poderoso puñetazo, luego lo pisoteó para mantenerlo inmovilizado. Mirando al monstruo que luchaba bajo sus pies, solo sintió lástima. Los gritos de auxilio anteriores habían venido de esta engañosa criatura del caos.
Era probable que no quedara ninguna persona viva en este puerto estelar. Explosión. 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 Rugió el Volter dorado. Ethan vació el clip, acabando con la vida de la criatura. Posteriormente, siguiendo sus órdenes, el Mechanicus llegó escoltado por las fuerzas de defensa y comenzó a reparar el equipo de comunicaciones en la sala de control. Una vez que el equipo estuvo operativo, Ethan se dirigió a los supervivientes del puerto estelar a través del transmisor. Para los supervivientes de Starspeedport, este es vuestro gobernador, Ethan Grant. Si aún está vivo, permanezca en un lugar seguro y espere nuestro rescate. Ten en cuenta que si ves senos con la insignia de Aquila, no entres en pánico ni ataques. No te harán daño. Si es seguro hacerlo, puede intentar enviar una señal de socorro para ayudar al equipo de rescate a localizarlo más rápidamente. Ethan hizo una pausa para agregar: supervivientes, lo peor ya pasó. Aguanta y te llevaremos a casa. Después de la transmisión, Ethan llevó a los guardias imperiales a otras áreas críticas, continuando su búsqueda de sobrevivientes. Este puerto estelar se asemejaba a una pequeña ciudad, sus áreas superpuestas y su estructura laberíntica hacían que la búsqueda fuera una tarea que requería mucho tiempo. Solo podía esperar que alguien hubiera sobrevivido. Almacén de almacenamiento de alimentos de Starport. Toc, toc, toc. Alguien llamó suavemente a la puerta de acero. La voz de un hombre, un poco ansiosa, gritó: «Abre la puerta, estoy aquí para salvarte. Date prisa. Vienen los monstruos». Pero nadie respondió. Después de varios intentos, el hombre se agitó, su voz se volvió ronca y amenazante. «Abre la puerta». Explosión. 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 La puerta de acero se estremeció violentamente. Algo afuera lo golpeaba con gran fuerza. Dentro del almacén de almacenamiento, los supervivientes contuvieron la respiración, tapándose la boca por miedo a alertar a la criatura del caos que estaba fuera. La criatura golpeó la puerta durante un rato, pero no logró moverla. Después de varios intentos inútiles, pareció darse por vencido y se alejó con pasos pesados. Una vez que el ruido exterior disminuyó, los sobrevivientes finalmente exhalaron aliviados. «Uf, ese maldito monstruo se ha ido por fin», suspiró el barbudo Seilar, mirando a Tis. «¿Crees que la gente de la superficie vendrá a salvarnos?» «Por supuesto, vendrán a salvarnos». Tis, con la piel oscura y el traje de reparación manchado de grasa, exudaba un comportamiento musculoso y curtido en la batalla. Como mecánica senior del puerto estelar, su brazo mecánico, equipado con herramientas como una sierra circular y un lanzallamas, había demostrado ser invaluable durante el caos. Había salvado muchas vidas y se había convertido en la líder de los supervivientes. Sin embargo, ahora estaba fuertemente vendada, claramente con lesiones graves. Antes de que pudiera decir más, alguien replicó: «También lo dijiste la última vez. Esperamos un mes entero y nadie vino». «Sí, nuestra comida se ha acabado. Todos nos vamos a morir de hambre aquí. Y tu último plan mató a varias personas». Los supervivientes refunfuñaban incesantemente. Dentro del almacén de almacenamiento, no quedaba comida. Hambrientos y desesperados, muchos habían dejado de escuchar a Tis. Los que aún podían quejarse eran los afortunados. La mayoría estaban demasiado débiles por el hambre para siquiera hablar, tendidos en el suelo en silencio. Al escuchar sus quejas, Tis permaneció en silencio. Tampoco estaba segura de que los habitantes de la superficie acudieran a su rescate. Pero ella había enviado una señal de socorro. No hacía mucho, había organizado un escuadrón suicida para colarse en la sala de comunicaciones durante una breve pausa en la actividad de las criaturas del caos. Afortunadamente, habían logrado activar el equipo y entrar en contacto con la superficie. Desafortunadamente, las criaturas atacaron justo cuando hicieron contacto. Solo tuvo tiempo de gritar una frase a la superficie: «Ayúdanos». Entonces se cortó la conexión. Bajo el ataque de los monstruos, su equipo se había dispersado y solo la mitad de ellos logró regresar. Había pasado medio mes desde entonces, y los supervivientes se habían quedado sin suministros. Técnicamente, todavía había un lote de comida en el almacén. Tis echó un vistazo a la pila de carne enlatada de ganado hormiguero en la esquina. Este lote de latas, destinado a las fuerzas de defensa,
inexplicablemente se había quedado en el almacén. Pero las latas estaban caducadas hace mucho tiempo y se consideraban incomiestables. Las etiquetas de advertencia de las cajas lo dejaban claro. Feliz carne de ganado hormiguero. Nada dice Victoria sobre los senos como una deliciosa comida. Advertencia. Está estrictamente prohibido alimentar a los caninos con carne de ganado hormigona. Los infractores se enfrentarán a la ejecución inmediata por agredir a un oficial superior. Asegúrese de que la carne esté deshuesada, marinada, inspeccionada en busca de larvas de madriguera y cocida durante no menos de 4 días. Use una bayoneta para verificar si hay signos de reactivación antes de marinar nuevamente. Precaución, las sorpresas en las latas de carne de ganado hormiga pueden ser fatales. Si se activa, no serás honrado póstumamente por haber sido asesinado por senos. Debido a las anomalías temporales de la disformidad, la fecha de caducidad puede retrasarse hasta 10 años. Tis suspiró. Cocinar la carne de ganado hormiga era una tarea ardua que requería largos tiempos de cocción y abundante combustible. Sin la preparación adecuada, los parásitos de la carne podrían ser mortales. Y los supervivientes hacía tiempo que se habían quedado sin combustible. De repente, Tis se dio cuenta de que alguien escondía una lata de carne de hormiga y intentaba abrirla. Alto. Se apresuró a intervenir, pero ya era demasiado tarde. Piérdete. Quiero carne. Los ojos del hombre estaban inyectados en sangre, claramente enloquecido por el hambre. Rompió la lata. Tis se detuvo, su brazo mecánico desplegando una espada en señal de preparación. El hombre vaciló, pero la lata parecía normal. Se burló y rió burlonamente. ¿Ves? No pasó nada. Nos has estado mintiendo. Animados, los demás se volvieron contra Tis, culpándola. Corrieron hacia las latas, ansiosos por agarrar la carne de las hormigas. No los toques. Es peligroso. Estáis todos locos. El barbudo Seilar se paró frente a la pila, tratando de razonar con la multitud. El jefe dijo que esta carne es peligrosa y no se puede comer. Tis, consciente del verdadero peligro, actuó con decisión. Agarrando a un superviviente, presionó su espada contra su cuello, su mirada fría. Cualquiera que se atreva a tocar las latas morirá. Los supervivientes se quedaron helados, el miedo era evidente en sus ojos. Maldita perra. Solo quieres que nos muramos de hambre mientras acaparas la comida para ti. Una mujer miró a Tis con odio venenoso, y sus palabras encendieron a la multitud. Abrumados por el hambre, los supervivientes hicieron caso omiso de Tis y comenzaron a saquear las latas con frenesí. No podían esperar para saborear la supuestamente deliciosa carne de ganado hormiga. Capítulo 137, Rescatando barcos de la disformidad. Los supervivientes saquearon frenéticamente las latas de ganado hormigona. El hombre que había abierto uno por primera vez se acurrucó en un rincón, listo para saborear el raro manjar. Sacó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Pero entonces, la carne de ganado hormiguero comenzó a retorcerse. Sorprendido por la repentina mutación, el hombre se quedó paralizado. Presa del pánico, trató de tirar la carne, solo para encontrar su mano pegada a ella. Le siguió un dolor agudo. Algo se le estaba clavando en la mano. Retorciéndose de agonía, el hombre gritó. «Ayúdame». Miró hacia Tis, con los ojos llenos de arrepentimiento y desesperación, suplicando su ayuda. Pero antes de que Tis pudiera reaccionar, los parásitos brotaron violentamente de la carne. Derroche. Las afiladas mandíbulas de los parásitos atravesaron los ojos y la garganta del hombre, royendo hambrientamente su carne. Sus gritos espeluznantes resonaron por todo el almacén. Más parásitos emergieron de la carne del ganado hormiguero, escabulléndose en busca de nuevas víctimas. Varios otros fueron atacados, y sus gritos de dolor se unieron al caos. La visión aterrorizó al resto de los supervivientes. Gritando, abandonaron las latas y corrieron hacia Tis, buscando su protección. El grito de una mujer atravesó el caos. La misma mujer rencorosa que antes había abierto una lata ahora se encontraba enredada por parásitos. Se metieron en su boca y salieron de sus ojos, consumiendo su cuerpo con una ferocidad salvaje. Tis, sálvame. Por favor. La mujer se desplomó de rodillas, suplicando por la salvación. Pero ya era demasiado tarde. Tis, con la mirada teñida de tristeza,
sacudió levemente la cabeza. Ya no había forma de salvarla. La mujer murió entre el tormento y el arrepentimiento. El horror no terminó ahí. Después de darse un festín con la carne, los parásitos dirigieron su atención a la multitud, deslizándose hacia ellos con intenciones mortales. La expresión de Tis se endureció. Se cortó la mano con una cuchilla, sacando sangre, y activó la sierra giratoria de su brazo mecánico. Tenía la intención de usar su sangre para ahuyentar a los parásitos, evitando más bajas. El barbudo Seilar, empuñando un cuchillo, la seguía de cerca. Los parásitos se dieron cuenta de Tis y se lanzaron contra ella. Con habilidad y precisión, cortaba los parásitos en el aire con su sierra, mientras Seilar se encargaba de los que pasaban por su lado. Junto con unos pocos valientes supervivientes, lograron erradicar todos los parásitos. Los supervivientes limpiaron cuidadosamente el almacén, sellando los cadáveres y el resto de la carne en contenedores de acero para evitar más incidentes. Nadie se atrevía a hablar de volver a comer la carne de las hormigas. Se mantuvieron lo más lejos posible de las latas, como si los parásitos pudieran surgir en cualquier momento. El incidente dejó una fuerte huella en los sobrevivientes. En total, solo 2 latas de carne de ganado hormiga habían resultado en 6 muertes. Si se hubieran abierto más latas, los parásitos las habrían eliminado a todas. La desesperación se apoderó del grupo una vez más, y algunos sollozaron en voz baja. «Señorita Tis», preguntó Seilar vacilante, «¿cree que sobreviviremos?» La señal de socorro ha sido enviada. Vendrán por nosotros, ¿verdad? Todas las miradas se volvieron hacia Tis, esperando una respuesta tranquilizadora. Se apoyó en la puerta, en silencio. No tenía una respuesta. El puerto estelar había estado abandonado durante 5 años, sin reabastecimiento ni rescate. Se molestarían las poderosas figuras de la superficie en salvarlos. Tal vez ya habían perdido su valor como personas dignas de ser salvadas. Justo cuando la desesperación se apoderó de los sobrevivientes, un sonido crepitante provenía del proyector de sonido cercano. Llamó la atención de todos. La voz de Idan resonó desde el dispositivo. Supervivientes de Puerto Aguja Estelar, este es vuestro gobernador, Idan Grant. Si aún estás vivo, mantente a salvo y espera nuestro rescate. Los ojos de los supervivientes se iluminaron con renovada esperanza. ¿Escuchaste eso? Vienen a salvarnos. Es el gobernador. Está aquí para salvarnos. Por la gracia del emperador, sobreviviremos. ¡Viva el gobernador! Una sonrisa se extendió por el rostro de Tis. Sus esfuerzos no habían sido en vano. El gobernador venía a salvarlos. Mientras los supervivientes se preparaban para hacer ruido para señalar su ubicación, Tis gritó de repente. Silencio. Se acercan las criaturas del caos. Los aplausos cesaron abruptamente. Los supervivientes sabían muy bien que hacer ruido alrededor de las criaturas del caos era una sentencia de muerte. Pronto, unos pasos pesados resonaron más cerca. Varias criaturas del caos se acercaban. Explosión. Atraídos por el olor de la sangre en el almacén, las criaturas rugieron y se estrellaron contra las puertas de acero. Explosión. 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 Las pesadas puertas de acero temblaban bajo su implacable asalto. Los tornillos se aflojaron. Las puertas no aguantarían mucho más. Ayúdame a sostener esto. Tis reaccionó rápidamente, apuntalando las puertas con su brazo mecánico. Los supervivientes se apresuraron a ayudarla, pero sus esfuerzos fueron finalmente inútiles. La puerta tembló violentamente, al borde del colapso. En el punto álgido de la desesperación de los supervivientes, se escuchó un chillido aterrador. Sisear. Por el emperador. Acompañados por ruidos mecánicos y engranajes de molienda, los recién llegados se enfrentaron con las criaturas del caos. Gritos, gruñidos y el sonido de la carne desgarrada llenaban el aire. ¿Qué son esas cosas? Podrían ser los senos que mencionó el gobernador. Los que no dañarán a los humanos. Tonterías. Ningún seno perdonaría a los humanos. Un sobreviviente le gritó. No me importa lo que sean. Si están aquí para salvarnos, estoy de su lado. Sí, están aquí para ayudar. Los supervivientes observaban esperanzados, animando a los extraños recién llegados a derrotar a las criaturas del caos. Algunos incluso vitorearon.
Vamos. Por el emperador. Mata a esa escoria del caos. La batalla en el exterior terminó rápidamente. No llegaron más sonidos de las criaturas del caos. Supervivientes. La voz tranquila de Idan llegó a través del proyector. Las criaturas del caos han sido eliminadas. Ahora estás a salvo. Estamos salvados. El alivio se apoderó de los sobrevivientes mientras estallaban los vítores. Tis dejó escapar un largo suspiro, su tensión finalmente disminuyó. Sobrevivimos. Las puertas de acero se abrieron chirriando al girar los engranajes. Pero en lugar de salvación, una imponente criatura del caos se paró frente a ellos, de más de 2 metros de altura. A sus pies yacían los cuerpos de los senos acorazados y varias criaturas del caos. Finalmente abriste la puerta. La criatura habló con la voz de Edén, su rostro retorcido irradiaba alegría. Los supervivientes cayeron en la desesperación. Habían sido engañados. La criatura del caos se aferró al marco de la puerta, lista para forzar su entrada. Nada podía detenerlo ahora. Justo cuando el miedo alcanzó su punto máximo, la criatura fue empujada hacia atrás. ¿Te atreves a hacerte pasar por mí? Idan golpeó a la criatura contra el suelo, golpeándola con sus puños dorados hasta que su carne y sangre salpicaron. Dio una última patada, sacudiéndose la sangre de la mano, y ordenó a sus guardias. Termínalo. Ignorando a la criatura, Idan se volvió hacia los supervivientes, su expresión se suavizó en una cálida sonrisa. Supervivientes, ahora están a salvo. Bienvenidos a casa. Detrás de él, los guardias levantaron sus volteres, desatando una ráfaga de disparos contra la criatura del caos. Sus gritos de agonía terminaron cuando quedó reducido a una pulpa sangrienta. Estamos salvados. Las emociones de Tis se desbordaron cuando cayó de rodillas, con las lágrimas fluyendo libremente. Gobernador. Ella sollozó incontrolablemente, sus emociones reprimidas finalmente se liberaron. Después de un barrido exhaustivo del Distrito Real, todas las criaturas del caos en el puerto Starspire fueron erradicadas. Decenas de miles de supervivientes fueron rescatados de diversas zonas. Una vez que las criaturas del caos se enfrentaron, los suministros de energía, alimentos y más fueron transportados desde la superficie, junto con casi 300.000 nuevos habitantes. El Mechanicus desplegó casi toda su fuerza, apoderándose del puerto estelar para llevar a cabo tareas críticas en la construcción de la flota. Pronto, el puerto estelar reanudó sus operaciones completas. Centro de comando del puerto estelar. En una lujosa habitación, Idan estaba de pie junto a la ventanilla, sosteniendo una copa de vino tinto mientras contemplaba las estrellas. Es hora de salvar las naves de la disformidad. Capítulo 138, el sorteo de la disformidad, iniciado. Idan bebió lo que le quedaba de vino y se reclinó en una lujosa silla acolchada de seda. Cerrando lentamente los ojos, calmó sus pensamientos y dejó que su conciencia se hundiera en la disformidad, un reino rebosante de infinitas posibilidades. Sí. El tiempo pareció ralentizarse y calmarse a medida que su conciencia se desprendía de su cuerpo físico. La conciencia de Idan se estiró, retorciéndose en finos hilos antes de sumergirse en el vacío. Cuando recuperó sus sentidos, ya estaba dentro de la disformidad. Su conciencia se manifestó alrededor de un sol en miniatura, sintiendo sus cambios. Siento. Más fuerte. Después de estabilizar la población y los recursos de Urt, la afluencia de fe había aumentado en gran medida su presencia semejante al sol. Extendió sus sentidos más allá del vacío infinito. Sobre la interminable disformidad, una estrella colosal ardía incesantemente, irradiando una energía psíquica abrumadora que hablaba de su poder y dominio. También parecía que reconocía su llegada. Idan murmuró para sí mismo. El emperador es tan poderoso como siempre. ¿Cuándo llegaré a ser como él? Fantaseaba con convertirse en un sol enorme, vagando libremente por la disformidad. Al igual que el emperador, cuyo nombre las fuerzas del caos temían y evitaban pronunciar como si fuera una terrible maldición. Tal vez en un futuro inimaginablemente lejano, musitó Idan con nostalgia. Según su rutina, Idan intentó enviar una señal psíquica al emperador, similar a un empujón en una aplicación de mensajería. Como era de esperar, el emperador no respondió. Sin embargo, a Idan no le molestó. Era solo una formalidad. Es hora de ponerse manos a la obra. En los últimos meses,
Idan había acumulado casi 20 millones de unidades de Hope Energy. Fue una contribución monumental de los 1.500 millones de habitantes de Earth que viven en relativa seguridad y con suministros de alimentos adecuados. Finalmente, llegó el momento de darse un capricho. Idan planeaba usar esta energía para recuperar una nave estelar de la disformidad. Después de todo, construir un acorazado podía llevar siglos, y él no tenía ese tipo de tiempo. Recuperar uno de la disformidad era mucho más eficiente, un método viable empleado con frecuencia por el Imperio. La disformidad era un cementerio de innumerables reliquias perdidas de varias épocas, incluidas naves espaciales. Por ejemplo, el acorazado clase Emperador Derecho Divino, una de las naves activas más grandes del Imperio, fue recuperado de la disformidad. En M36, el Imperio encontró el Derecho Divino a bordo del casco espacial Malevolent Infusion. Había vagado a la deriva en la disformidad durante más de 10 milenios, incluso antes de la Gran Cruzada. A pesar de su antigüedad, la mayoría de sus sistemas permanecieron operativos, y después de una extensa restauración, se convirtió en un buque insignia del Imperio. Además, la disformidad ocasionalmente cedía naves enteras junto con sus tripulaciones. Un ejemplo famoso fue el Eternal Soul, una nave de la Edad Oscura de la tecnología con una IA avanzada y un núcleo STC intacto. La nave y su tripulación habían quedado atrapados en una tormenta disforme, experimentando visiones del nacimiento de la galaxia y su eventual destrucción. Cuando el alma eterna resurgió en M39, fue capturada por una expedición del Imperio. La tripulación tuvo un destino sombrío, y la IA de la nave huyó de vuelta a la disformidad, maldiciendo a la humanidad. Si la suerte está de mi lado, tal vez saque algo legendario, como un núcleo STC completo. Idan pensó emocionado. Es hora de dibujar. Una vez completados sus preparativos, Idan comenzó su exploración disforme. Anteriormente, se había topado con un casco espacial abandonado que contenía naufragios. Aunque no era utilizable, había sido un descubrimiento prometedor. Tirones individuales para milagros, veamos qué consigo. Guiado por el control de Idan, el sol en miniatura ondeó, extendiendo rayos de energía psíquica hacia la disformidad para buscar tesoros. El proceso era similar a cribar la caótica extensión de la disformidad, y los resultados dependían de la energía gastada. Pronto, tenues puntos de luz comenzaron a aparecer en el vacío, cada uno representando una entidad material. Desafortunadamente, los primeros resultados fueron decepcionantes, los puntos tenues de luz indicaban hallazgos menores. Idan seleccionó uno al azar, encontrando un fragmento de una reliquia mecánica. Fragmento de STC. Murmuró. Bueno, mejor que nada. En los siguientes intentos, desenterró pequeñas baratijas, entre ellas. Fragmentos de STC. Piezas de armadura del guerrero del trueno dañadas. Un orco animado. Naufragios. Un látigo manchado por el caos de dudoso propósito. Un plátano puro y antiguo. Algunos objetos, como las matrices de lanzas ligeras, poderosas reliquias de la edad oscura de la tecnología, eran valiosos. Genial, pero no puedo pelear exactamente una batalla espacial cargando con estos. Necesito una nave funcional. Al darse cuenta de que los tirones individuales no eran suficientes, Idan decidió ir a por todas. Tiempo de 10 tirones. Invirtió 5 millones de unidades de Hope Energy en el sorteo. El sol en miniatura brilló, expandiendo su búsqueda psíquica más profundamente en la disformidad. El área de búsqueda iluminó numerosos puntos de luz, grandes y pequeños. Entonces, en medio del resplandor, apareció una deslumbrante luz dorada. Un tirón legendario. Idan quedó atónito por lo que vio dentro de la luz dorada. ¿Qué demonios es eso? Capítulo 139, El Emperador, tengo un sueño. La conciencia psíquica de Idan se extendió hacia la brillante fuente de luz en la disformidad. En el vacío caótico arremolinado, vislumbró una gran construcción de dimensiones superiores, una creación tan nebulosa y de otro mundo que parecía irreal. Con el nivel de energía actual de su sol en miniatura, era completamente incapaz de interactuar con una existencia de tan alta dimensión. Concentró toda su conciencia, tratando de encontrarle sentido. Pero no pudo captar su forma ni retener ninguna impresión, era como si estuviera percibiendo una poderosa ilusión. Las líneas del constructo parecían comenzar y terminar dentro de sí mismas,
formando ángulos imposibles que fragmentaban el vacío. Esto dejó a Aidan mareado y desorientado, incapaz de procesar su aparición en su mente. De repente, Aidan sintió un poderoso temblor psíquico. Emanaba de la radiante presencia estelar del emperador. El sol colosal exudaba una oleada de emoción. ¿Qué tesoro podía conmover tanto al emperador?, pensó Aidan, su forma psíquica temblando de asombro. Entonces, una tremenda oleada de energía fluyó hacia el sol en miniatura del Edén, un regalo directo del emperador. El emperador, limitado en sus acciones, le dio a Edén este poder, ya que el sol en miniatura era más adecuado para interactuar con la construcción. Con la ayuda del emperador, Aidan finalmente vio el constructo con claridad. Era un tetraedro invertido formado a partir de una antigua piedra negra, casi del tamaño del puerto estelar, que irradiaba un brillo indescriptible de otro mundo. La luz brillante y misteriosa parecía desafiar la percepción humana. En el momento en que Edén contempló el tetraedro, la información surgió en su mente a través del sol en miniatura. Y entonces se dio cuenta de lo que era. Una puerta de piedra negra de la telaraña. El sol en miniatura se contrajo violentamente y la conciencia de Aidan se tambaleó. Fue un descubrimiento monumental. No es de extrañar que el emperador hubiera reaccionado con tanta fuerza. Las puertas de piedra negra eran tesoros definitivos, que en su día fueron el punto focal de las luchas de poder galácticas. La telaraña, construida por los antiguos utilizando su incomparable dominio psíquico y tecnológico, era una red de caminos de dimensión superior a través de la disformidad. Esta milagrosa hazaña de ingeniería conectó todos los rincones de la galaxia, ofreciendo viajes estables e instantáneos mientras evitaba los peligros de las tormentas disformes. Aunque los ancestrales habían desaparecido hacía mucho tiempo, la telaraña perduró, aunque en un estado fragmentado. Incluso un pequeño fragmento de la telaraña podría otorgar a su portador capacidades de navegación inigualables y un potencial inimaginable. El emperador había tratado una vez de dominar la telaraña para la humanidad. Para estudiar y utilizar la telaraña bajo tierra, se había retirado a sus laboratorios secretos dentro del Palacio Imperial. Allí, construyó el trono dorado para canalizar una inmensa energía psíquica y vincular la telaraña con el imperio. Esta conexión habría llevado a la humanidad a una era de prosperidad, libre de los peligros de los viajes disformes. Sin embargo, la traición de Horus descarriló sus planes. Las acciones imprudentes de Magnus destrozaron el portal de la telaraña en Terra, permitiendo que hordas de demonios se extendieran. En un intento desesperado por salvar Terra, el emperador se vio obligado a sentarse en el trono dorado, utilizando su vasto poder psíquico para sellar la brecha y evitar que el planeta se convirtiera en un segundo ojo del terror. Aunque la herejía de Horus fue finalmente sofocada, la humanidad perdió tanto al emperador como a la telaraña, condenando al imperio a milenios de estancamiento y decadencia. Ahora, Aidan se había topado con otra puerta de la telaraña, una que parecía notablemente intacta. La emoción del emperador era palpable. Aunque ya no podía actuar, confió esta tarea al Edén. Aidan estaba igualmente entusiasmado. Con acceso a la telaraña, podría expandir su influencia por toda la galaxia, incluso desde el remoto sistema Urt. La telaraña resolvería la escasez de recursos, permitiendo a las flotas aventurarse a regiones lejanas para el comercio y la exploración. En cuanto a la seguridad, Aidan se sintió tranquilizado. Con el vasto poder psíquico del emperador como su respaldo, la puerta podría ocultarse cerca de la radiante presencia del emperador, garantizando su seguridad. Puede que al emperador no le importe que tome prestado un poco de su energía para esto, musitó Aidan. Aún así, si fuera necesario, su sol en miniatura podría proporcionar energía en su lugar. Pero Aidan rápidamente se dio cuenta de la dura verdad: carecía de los recursos para utilizar la puerta de la telaraña. Es demasiado caro. Suspiró. La energía de la esperanza necesaria para extraer la puerta de Blackstone se mediría en miles de millones, una suma muy por encima de sus posibilidades actuales. Sin siquiera una flota funcional, la puerta era un sueño lejano. Marcando la ubicación de la puerta con un faro psíquico, Aidan siguió adelante a regañadientes. Vertiendo otros 5 millones de unidades de Hope Energy, reanudó su búsqueda de una nave espacial utilizable. Pero la suerte parecía haberlo abandonado. Lo que siguió fueron hallazgos de poco valor, meros retazos y fragmentos. ¿En serio? Ha tocado fondo. Sintiendo que su fortuna menguaba, Aidan decidió dar por terminado el día.
La exploración continua también era una tensión en su forma psíquica. Al regresar a su cuerpo físico, Idan abrió los ojos y miró las estrellas fuera de su ventana. De repente, una grieta apareció en el vacío, expulsando varios objetos, su botín de la disformidad. Idan se puso en contacto inmediatamente con el jefe de operaciones del puerto estelar. Recuperar todo. No pierdas ni una sola pieza. Y notifique al equipo de logística, prepare un festín para todos esta noche. Satisfecho, Idan se echó hacia atrás, tranquilizándose a sí mismo, la bondad engendra suerte. El sorteo de mañana será mejor. Mientras tanto, el puerto estelar bullía de actividad. Los trabajadores pilotearon pequeñas naves para recuperar los regalos de la disformidad, que se almacenaron y purificaron rápidamente. El informe inicial del inventario pronto estuvo en manos de Idan. Armas. Matrices de lanza de luz, reliquias de la Edad Oscura. Grandes cañones principales de acorazados, probablemente de la Edad de Oro. Varias armas de a bordo de épocas mixtas, pendientes de identificación. STC. 9 fragmentos que requieren ser traducidos por un magos. Armadura. 5 piezas de servoarmadura dañadas. Naufragios. 25 fragmentos, valor indeterminado. Misceláneo. Una fruta curva de color amarillo antiguo. Varios artículos domésticos arcaicos. Un orco vivo. ¿Qué demonios? Idan se enderezó bruscamente. Había recogido apresuradamente todo durante su búsqueda, incluida la amenaza de piel verde. Los orcos eran conocidos por multiplicarse rápidamente. Afortunadamente, el informe le aseguraba que el orco había sido incinerado, y que todos los materiales de contacto habían sido completamente esterilizados. Aún así, Idan garabateó una nota adicional: repitan los procedimientos de esterilización. Se estremeció ante la idea de escuchar un repentino bang. Mientras disfrutaba de un momento de paz. Ansioso por examinar los fragmentos de STC, Idan se dirigió al taller temporal del Mechanicum de Cole. En el interior, Cole estaba de pie frente a una reliquia destrozada de cerámica blanca, pipas de plata y cámaras cromadas, una pieza del STC. Cole, radiante de emoción, se volvió hacia Idan. ¿Qué tipo de tecnología contiene?, preguntó Idan con entusiasmo. Cole respondió solemnemente. Una obra maestra de la ingeniería. Produce efigies humanoides de silicona altamente realistas. ¿Qué? Capítulo 140, Ingeniería genética inversa. Idan frunció el ceño ante el fragmento de STC que tenía delante. Efigies humanoides de silicona. Esta cosa parece completamente inútil. Cole, claramente nervioso, explicó apresuradamente: esta es una tecnología innovadora. La piel de silicona sintética que produce puede. Ahórrame el lanzamiento. No es solo una muñeca glorificada. No lo entiendes. Espera a que esté construido y ya verás. Cole, sintiendo que se desperdiciarían más explicaciones, decidió desviar la conversación a otra parte. Explicar cualquier cosa a estos tipos de oficina siempre fue frustrante. Rápidamente sacó su pizarra de datos y publicó sobre la tecnología en un foro de Mechanicum, etiquetando a Moss, Webby y otros para que le dieran su opinión. Idan puso los ojos en blanco, pero decidió hacerle el caso al tecnosacerdote. Está bien, te lo dejaré a ti. Investiga a distancia, aprobaré la financiación. Pero escucha, lo que sea que haga solo se puede usar con fines científicos. No es un asunto gracioso. Y cuando esté hecho, hazme uno. Quiero ver cómo se ve la tecnología de la Edad de Oro en acción. A diferencia de la rígida cultura del Adeptus Mechanicus del Imperio, el entorno de investigación en ERT era abierto e impulsado por la innovación. Sin embargo, Idan se aseguró de mantener la supervisión. Había establecido una división de expertos en tecnología dentro de la Inquisición para vigilar a los investigadores del Mechanicus, incluido Cole. Esto garantizó que nadie desató accidentalmente una tecnología catastrófica. Cole, sin inmutarse por la presencia de Idan, hojeó con entusiasmo el foro, esbozando de vez en cuando una sonrisa misteriosa. Oye, basta de eso, interrumpió Idan. Sigo aquí. Podemos concentrarnos. Alguno de estos fragmentos de STC contiene tecnología que podamos usar en URT de inmediato.
Cole guardó tímidamente la pizarra de datos y forzó una sonrisa. Por supuesto, gobernador. Me explico. Cole no se atrevió a ofender a Aidan. El hombre controlaba la financiación de sus futuros proyectos, muchos de los cuales requerían enormes recursos. Esperaré el momento, pensó Cole. Una vez que haya asegurado suficientes recursos, drenaré sus arcas hasta secarlas. Cole pasó a otro fragmento de STC y comenzó su presentación. Este fragmento contiene la tecnología para la fabricación de incubadoras infantiles de la Edad de Oro. Estos dispositivos proporcionan conocimientos tempranos y entrenamiento de habilidades para los bebés, fomentando la creatividad y el desarrollo preeducativo. Los ojos de Aidan se iluminaron. Las incubadoras podrían mejorar significativamente la calidad de la población y acelerar el cultivo del talento. A diferencia de los rudimentarios tanques de incubación fetal del Mechanicus, propensos a encerrar a los individuos en un potencial limitado, las incubadoras promovían la creatividad natural. Aidan ordenó inmediatamente la producción en masa de las incubadoras. Priorizar el despliegue de ellos en el distrito del Palacio para la capacitación de talentos críticos. Más adelante, implemente políticas para que estén disponibles para todos los hogares. Esta es una inversión a largo plazo en el futuro de URT. Cole asintió y continuó mostrando los fragmentos de STC. Dispositivos educativos básicos, herramientas para la difusión del conocimiento fundamental. Tecnología de nanoaleaciones ligeras, superior al acero cerámico actual en resistencia. Líneas avanzadas de procesamiento de alimentos, capaces de producir barras de almidón energético de alta densidad. Tecnología de recubrimiento de pigmentos premium, pinturas duraderas y estéticamente superiores. Naves mineras espaciales automatizadas, drones para una extracción de mineral muy mejorada. Hormigón de secado rápido de alta resistencia, barato, rápido y duradero para la construcción. Líneas avanzadas de fabricación de armas, capaces de producir rifles de alto rendimiento. Aidan estaba emocionado. Por fin, algo práctico. La capacidad de los fragmentos STC para simplificar la fabricación de alta tecnología en sistemas accesibles explica la obsesión del Mechanicus con ellos. La tecnología STC fue diseñada para adaptarse a las condiciones locales, requiriendo solo materias primas para producir productos terminados. Con tales tesoros, Aidan sabía que la riqueza y el poder de URT podían aumentar. Rápidamente asignó los fragmentos a varios institutos de investigación del Mechanicus, encomendándoles la tarea de realizar pruebas y producir en masa. Estos avances mejorarían en gran medida la productividad y la fuerza militar de ERT. En cuanto al fragmento de la efigie de silicona, se lo dejó a Cole, que parecía casi emocionalmente apegado a él. Aidan entonces dirigió su atención a los restos de la servoarmadura recogida de la disformidad. Los asignó a Moss y a su equipo de investigación en biogenética. Su tarea, extraer y analizar el material genético incrustado en los restos de armadura para aplicar ingeniería inversa a las tecnologías genéticas. Aidan señaló los restos de un guerrero del trueno y emitió su directiva. Este es un proyecto de investigación prioritario. Extraiga y optimice sus datos de ingeniería genética. Los guerreros del trueno fueron precursores de los marines espaciales, más altos, más fuertes y capaces de resistir ataques psíquicos. Sin embargo, tenían defectos significativos, genética inestable, tendencia a los arrebatos violentos y una esperanza de vida extremadamente corta. A pesar de sus limitaciones, Aidan vio potencial. Si podemos eliminar sus defectos, mis guardias se convertirán en Thunder Warriors 2.0, una fuerza imparable. Si la optimización resultaba imposible, Aidan planeaba usar Hope Energy para contrarrestar los defectos, asegurándose de que sus guardias de élite siguieran siendo confiables. Para las legiones estándar de marines espaciales, Aidan imaginó usar a los supervivientes nacidos del vacío como plantillas genéticas. Su resistencia natural los convertiría en candidatos ideales para la mejora. Con la investigación genética a largo plazo en marcha, Aidan regresó al puerto estelar para descansar. A la mañana siguiente, renovado y listo, Aidan se reclinó una vez más en su silla, preparándose para adentrarse de nuevo en la disformidad. Esta vez, estoy encontrando una nave espacial adecuada. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal.
Suscríbanse, 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 suscríbanse.